A ese análisis de la tarde que venimos haciendo aquí habitualmente en Negocios Televisión, y hoy nos vamos a ir hasta China porque allí seguimos mirando lo que está pasando con el gigante asiático. La segunda potencia del mundo, ya lo saben, ahora está tiritando económicamente y todo el planeta está hablando de su debilitamiento. Toda la atención de los mercados puesta en Country Garden, una de las mayores promotoras inmobiliarias de China. Ha estado al borde de entrar en default en sus bonos offshore, es decir, en los bonos en dólares estadounidenses, los que tienen en sus manos los inversores internacionales, que son los ojos un poco del mundo que están puestos en el sector inmobiliario chino, que ya saben que lleva 2 años donde no está desde luego en su mejor momento. Pero hoy la compañía Country Garden ha conseguido llegar justo a tiempo, justo sobre la campana. Ha conseguido pagar esos bonos en dólares que ya estaban en periodo de gracia justo antes de que terminara ese periodo de gracia. Bueno, saben que los bonos tienen unos vencimientos, unos pagos que hacer con un vencimiento concreto, es decir, hay que hacerlo justo antes de esa fecha. Bueno, pues en los bonos, el emisor de esos bonos tiene que pagar esos intereses, ese principal, en una fecha determinada, y si no lo hace, si no lo paga antes de esa fecha o si no lo paga justo en esa fecha, generalmente se abre lo que se conoce como periodo de gracia, es decir, bueno, pues hacerle una gracia, en este caso al emisor, y dejarle un tiempo de retraso para poder permitirse pagar lo que tenga que pagar, los intereses o el principal, sin que ese hecho, ese retraso sea considerado un default, que ya saben que esto son palabras mayores en la jerga económica y financiera. Y eso a pesar, bueno, de haber tardado en pagar más de lo debido. Bueno, normalmente ese periodo de gracia son unos 90 días y ahora Country Garden, la inmobiliaria china, ha conseguido pagar los intereses de sus bonos justo dentro del periodo de gracia. Y aunque esto es un alivio, al menos a corto plazo, no significa ni mucho menos que la tormenta para Country Garden haya terminado. Vamos a mostrarles ahora unos datos para que vean ustedes cómo está la economía de China, cómo está el sector de la vivienda y de la construcción, y para entender bien por qué es una pieza fundamental del puzzle económico de China. Vamos a intentar hacerles una masterclass de qué le pasa a China con su economía, con su sector inmobiliario y, más importante, la gran incógnita de la posible solución a esa crisis. La incógnita es simplemente porque Xi Jinping no utiliza la receta de los gobiernos occidentales y se pone a regar con dinero la economía. Es decir, porque el Banco de China no saca su bazuca, igual que lo hizo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal en plena pandemia, cuando las cosas pintan feas para la economía. No hace tanto también que la Reserva Federal hizo esto cuando tuvo una mini crisis dentro de su economía. Recuerden, febrero-marzo, crisis bancaria regional, ¿y qué hace la Reserva Federal? Regar con dinero a los bancos, básicamente. Por lo tanto, problema económico, generalmente los bancos, por lo menos occidentales, suelen hacer esto, suelen poner en marcha programas de compras de activos, impresión de dinero, aumentar el balance básicamente del Banco Central en cuestión. Bueno, con esa bazuca que digo, me refiero a grandes programas de QE, de quantitative easing, de compra de bonos a través de la impresión de dinero, que, como digo, es lo que suelen hacer los bancos centrales occidentales. Lo hicieron en la pandemia imprimiendo tantísimo dinero, más que nunca en la historia. Vamos a empezar este análisis diagnosticando lo que le pasa a China. China ha sido una economía, ya lo saben, de rapidísimo crecimiento. En los últimos años ha llegado incluso al 10% de crecimiento de PIB anual, y nosotros aquí casi que nos conformamos con un 2%. Pero hay un problema dentro de la economía de China. Hay un sector que depende más bien un 20% del PIB, y ese sector está en peligro. Es el sector inmobiliario. Y todo empieza en 2021, cuando el gobierno decide que iba a restringir el crédito a las grandes promotoras inmobiliarias y le decía a los bancos que iba a desacelerar, o que desaceleraran ellos más bien, la emisión de nuevas hipotecas. Vamos, una serie de medidas para hacer que la economía fuera menos dependiente de los bienes raíces. El experimento al final, bueno, no sale bien, las ventas de viviendas se desploman, la inversión en propiedades se contrae. Y ya saben lo que pasó con Evergrande. El resto es historia, ¿no? Estuvo a punto de pasar de ser un gigante inmobiliario a ser, pues, prácticamente la nada, ¿no? La crisis inmobiliaria acabó llegando al resto de la economía. Empezó en el mundo inmobiliario, luego llega al resto de China, porque, sobre todo, hay que recordar además que en China los gobiernos locales dependen mucho de los ingresos de ventas de viviendas y terrenos, con lo cual, por eso decía al principio que el sector de la vivienda casi que tiene tentáculos un poco en toda la economía china. A su vez, además, estos gobiernos locales son responsables de la mayor parte del gasto público en China. Y claro, con un bajón de ingresos, pues no se puede gastar tanto dinero, a no ser que te pongas a emitir deuda, que esa deuda la tiene que comprar alguien. ¿Quién? El Banco Central. De ahí el bazooka que decíamos antes, que no se ha puesto en marcha.
Pero volviendo al presente otra vez, la situación económica en China no ha mejorado, de hecho ha empeorado. Las exportaciones han caído, la confianza del consumidor también. Goldman Sachs ha hecho cálculos ya y dice que la crisis inmobiliaria va a reducir el crecimiento del PIB de China en 1,5 puntos porcentuales, 1,5 puntos este año. Y bueno, si se juntan todos estos factores, el crecimiento del PIB probablemente, dicen los expertos, sea del 5,1% este año. Y aunque esto hace que suenen todas las alarmas, porque estamos hablando, insisto, de China, una superpotencia del mundo acostumbrada a ritmos de crecimiento cercanos al 6-7% en los últimos años, no estamos hablando tampoco de una economía que esté ni mucho menos en recesión. Estamos hablando de, una economía que aún así crece al 5%, es más del doble que lo que está creciendo ahora mismo, por ejemplo, en nuestro país, o también Estados Unidos, por hablar de una economía muy grande, que está creciendo en torno al 2%. Casi tres veces más de crecimiento en China que en Estados Unidos. Y aún así nos preocupamos y hablamos de crisis. Por el momento China sí que es verdad que ha hecho cosas para intentar resolver esta situación. Por ejemplo, las autoridades han empezado a revertir las restricciones a la financiación para promotoras inmobiliarias, han reducido costes hipotecarios, están permitiendo que las grandes ciudades, que han tenido las políticas más restrictivas, reduzcan sus requisitos de pago inicial de viviendas. Han tomado también medidas para fomentar la compra de segundas propiedades, les han dicho a los bancos que reduzcan los tipos de hipotecas de las hipotecas existentes. En política monetaria, ¿qué ha hecho China? Bueno, pues es verdad que el Banco Central ha bajado los tipos 2 veces este año y que ha tomado además también medidas más enérgicas para respaldar la divisa, el yuan. Pero eso sí, nada de imprimir dinero para sufragar grandes emisiones de deuda del gobierno que tienen el fin de pagar grandes gastos que quiere hacer el ejecutivo en cuestión, el de Xi Jinping. La cosa es que esto es raro para China, porque en otros momentos donde ha tenido problemas económicos ha recurrido a esta receta al más puro estilo occidental. La última vez fue en 2020. China entonces vendió bonos especiales del Tesoro, ya saben que ahí teníamos la pandemia, crisis por lo tanto. Si nos remontamos a la otra gran crisis de los últimos 20 años, pues la de 2009, ahí también llevó a cabo esa venta de bonos, con lo cual el Banco Central tuvo que imprimir dinero para comprarlos, para amortiguar también el impacto de la crisis financiera. Y ahora es verdad que la mayoría de economistas piensan que podría volver a haber un momento perfecto para que el gobierno vuelva a hacerlo y que el Banco Central de China en este caso también vuelva a imprimir dinero para comprar esta deuda del gobierno de China, porque es verdad que la deuda del gobierno central chino no es muy alta, es baja de hecho según los estándares internacionales, y además el alto grado de control del gobierno sobre los flujos de capital y también los bancos nacionales le dan mucho margen para endeudarse. Luego, además, esos fondos podrían usarse para distintas opciones de gasto público. Algunos economistas dicen que lo que esperan es que China acabe imponiendo medidas comparables a un estímulo de 4 billones de yuanes, el que anunció en 2008. Para que se hagan una idea, 4 billones de yuanes son 500.000 millones de dólares, es muchísimo dinero, medio billón de dólares. Y este dinero además también equivaldría a un 10% del PIB en ese momento, así que nada mal, desde luego, ese estímulo que estarían barajando los economistas que podría poner en marcha China. Otra comparación sería, con el uso por parte de China de también 3 billones de yuanes de financiación del Banco Central para impulsar las ventas de propiedades después de la caída de 2014-2015. Entonces lo hicieron y ahora los economistas creen que el dinero del gobierno podría utilizarse, activando ese bazooka como decimos, de una manera más radical que China, eso sí, no ha hecho antes. Por ejemplo, proporcionando ingresos directamente a hogares o empresas, como hicieron Estados Unidos y Europa. Recuerden que en la pandemia Donald Trump aprobaba incluso cheques directamente de $1.000 para las familias, o que podrían utilizar ese dinero imprimido, insisto, por el Banco Central de China para comprar viviendas para hacer subir los precios. Bueno, hasta aquí la masterclass un poco de China y de qué está pasando con su economía, con la crisis inmobiliaria y cómo lo está intentando resolver. De momento, con medidas más quirúrgicas, pero no con ese bazooka, esa gran impresión de dinero que sí que han llevado a cabo otros bancos centrales del mundo cuando ha habido algo de problemas. En China de momento no lo están aplicando, cosa rara, podríamos decir, porque en otras crisis, en otros momentos similares al actual, aunque insisto, el actual no estamos hablando de un periodo de recesión, ni muchísimo menos, pero en otros momentos de temor, de peligro económico, se ha utilizado esa impresión de dinero.
Hablando de impresión de dinero, vamos a volver a mirar a Occidente, a Estados Unidos, y nos vamos a fijar también en la economía estadounidense y lo que puede pasar de aquí a 2 semanas. Justo en 14 días comienza una reunión clave de la Reserva Federal, la reunión de septiembre, donde los mercados, por cierto, esperan que, después de ese discurso tan tibio de Jerome Powell en Jackson Hole, la Fed decida volver a pausar la subida de tipos. Es decir, que no haga nada, ni subir ni bajar, decida esperarse, y quién sabe si esa espera al final acabe siendo realmente el comienzo de lo que ya habrá sido la última subida de tipos de este ciclo alcista del precio del dinero en la Fed. ¿Quién sabe? Si ya lo hemos visto todo y hasta aquí la subida de tipos. No lo sabemos, desde luego nosotros no. Los mercados creen, en este caso, que hay un 93% de probabilidades de que la Reserva Federal no haga absolutamente nada en la próxima reunión. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos del mercado? Bueno, pues desde Bank of America hay algo muy interesante que han apuntado en las últimas horas, y es que miran directamente a una métrica, una cifra que solemos darles aquí nosotros en Negocios Televisión. Hablamos de las vacantes de empleo. Bueno, ya saben que las vacantes han sido un termómetro muy bueno para entender lo candente que estaba el mercado laboral de Estados Unidos, básicamente porque no era normal tener más de 12 millones de vacantes de empleo en Estados Unidos post pandemia, cuando en teoría acabábamos de salir de un momento sin precedentes en la historia, un momento donde además se avecinaba una recesión muy importante, casi artificial, por el simple hecho de que nos habíamos encerrado todos y la gente debería querer trabajar. La realidad fue muy distinta. No querían aceptar cualquier trabajo y eso implicaba que el mercado laboral estuviera muy fuerte porque las empresas necesitaban trabajadores. No querían despedir, todo lo contrario, querían contratar. Bueno, pues ahora parece que la cosa está empezando a cambiar. Las vacantes de empleo ya están empezando a caer. Ya están en los 8,8 millones, desde los 12 millones que teníamos a principios de 2022, y eso significa, claro, que la caída ha sido de en torno a 1/3 respecto a principios del año pasado. Y eso dice Bank of America, que cada vez que pasa, poco después de que ocurra, empiezan a bajar los tipos desde la Reserva Federal. Fíjense en el gráfico, porque aquí vemos cómo cada vez que las vacantes de empleo bajan, luego, poco tiempo después, tenemos una bajada de tipos de la Fed. Pasó en 2008, pasó en 2020, recuerden, en ambos casos las peores crisis de las últimas 2 décadas, por lo que esto, pues sería una señal más que se ha activado y que nos indicaría que la Fed va a bajar tipos pronto, es decir, lo que quiere el mercado, lo que tanto está esperando, lo que lleva esperando desde hace ya más de un año, casi 2, desde que empezó a subir los tipos el Banco de Estados Unidos, ya lo saben, la Reserva Federal. Esto el mercado tampoco es algo que baraje a corto plazo, la bajada de tipos, quiero decir. Pero es verdad que ya se empieza a hablar de que de 2024 no va a pasar esa bajada de tipos. Pero vamos a intentar poner encima de la mesa todos los datos, todas las interpretaciones, para que lo tengamos todo bien clarito. ¿Por qué bajan las vacantes de empleo en Estados Unidos? ¿Acaso es que se está enfriando el mercado laboral? Saben ustedes que el paro ha subido un poco, pero 3 décimas. Del 3,5 al 3,8, sigue siendo un paro bajísimo. Es verdad que se crea menos empleo, pero se sigue creando empleo. Entonces, ¿por qué bajan las vacantes de empleo si en realidad tampoco es que estemos viendo aquí un problema en el mercado laboral de Estados Unidos? Bueno, pues algunos creen que realmente es porque los empleados no se están yendo de sus puestos de trabajo, es decir, no está aumentando las vacantes de empleo. ¿Por qué no se están yendo? Pues porque creen que los salarios van a dejar de subir. Es decir, que no están aumentando las vacantes y la gente está empezando ya a apuntarse o aplicar en distintos trabajos porque ahora realmente están prefiriendo quedarse con su empleo, con su trabajo, con su puesto de trabajo, por si no encuentran algo de mejor salario. Claro, ¿eso es símbolo de que la economía y el mercado laboral se están enfriando? Bueno, pues quizás sea algo aventurado decirlo así. Y es que ya sabemos que esta crisis y esta economía se está comportando de una manera muy distinta a lo que nos tenía acostumbrado la historia. Y si no, piensen en lo mucho en que veníamos muchísimo tiempo diciéndoles que esta probablemente va a ser la recesión más pronosticada de la historia. Llevamos muchísimos meses hablando de que se avecina una recesión, pero aquí no llega nada. La curva de tipos, por ejemplo, es algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo. Un indicador casi infalible de la recesión. Lleva casi 2 años invertida y aquí todavía no hay ni rastro de recesión. Entonces, ¿por qué esta vez iba a cumplir lo de las vacantes de empleo, que históricamente ha funcionado, lo hemos visto en ese gráfico, y la bajada de tipos
llega, si es que, insisto, se cumple, si todavía no se ha cumplido algo tan presuntamente infalible como lo de la curva de tipos, la inversión y la recesión de Estados Unidos. Bueno, yo les planteo la reflexión, porque esto lo está diciendo, insisto, Bank of America, que no es cualquiera tampoco, uno de los grandes bancos de Wall Street, de Estados Unidos y también del mundo. Pero aún así, hay que ver un poco también el contexto que tenemos encima de la mesa. Un mercado laboral que todavía no se puede decir que esté enfriándose demasiado. Sigue estando bastante candente. Un paro en el 3,8, bajísimo. Se sigue creando empleo, pero puede que Bank of America acabe teniendo razón y esto sea un poco, bueno, pues la primera señal que estamos viendo de que algo más grande está pasando. Desde la economía ahora nos vamos un poco a la geopolítica, pero siempre, ya lo saben, relacionándolo con términos económicos. Porque hoy, bueno, en la información geopolítica, la atención está puesta en Corea del Norte y Rusia. Hoy algunos medios apuntaban a que el líder norcoreano, Kim Jong-un, podría reunirse muy pronto con el presidente ruso, con Vladimir Putin, y que podrían hablar sobre posibles acuerdos de armas. Lo ha dicho un funcionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y claro, si esto ocurre, indicaría unos vínculos muy profundos entre dos países, ambos que se enfrentan a Washington, que están claramente en contra de Estados Unidos, no en línea. La cuestión es que desde que empezó la guerra en Ucrania, Corea del Norte le ha empezado a parecer un país mucho más bonito a Rusia, básicamente. A medida que ha ido aumentando su aislamiento por la guerra en Ucrania, los analistas dicen que desde Rusia se ha visto un valor cada vez mayor en Corea del Norte. Por la otra parte, por la de Corea del Norte, las relaciones con Rusia es verdad que no siempre han sido tan cálidas como lo fueron, por ejemplo, durante el apogeo de la Unión Soviética, pero ahora el país está cosechando, desde luego, claros beneficios de la necesidad que tiene Rusia de tener amigos. Pero para entender cómo de profundos son los tentáculos de uno de los dos países con el otro, entre ambos, hay que echar la vista atrás y recurrir a la historia, concretamente a la Guerra Fría. La Corea del Norte comunista se formó en los primeros días de la Guerra Fría con el respaldo de la Unión Soviética y después Corea del Norte luchó contra el sur, sus aliados también de Estados Unidos y de Naciones Unidas, hasta que se llega a un punto muerto en la Guerra de Corea del 50-53 con la ayuda de China y de la Unión Soviética. Corea del Norte dependió en gran medida de la ayuda soviética durante mucho tiempo, décadas, y el colapso de la Unión Soviética en la década de los 90 contribuyó, por cierto, a una hambruna total en Corea del Norte. Bueno, los líderes de este país a menudo han intentado utilizar a China, a Rusia, para equilibrarse un poco mutuamente, y en los inicios de Kim Jong-un como líder, este tuvo una relación relativamente fría con Rusia y con China, que se habían unido en ese momento a Estados Unidos para imponer sanciones estrictas, además, a Corea del Norte por hacer pruebas nucleares. Bueno, después de la prueba nuclear más reciente de Corea, en 2017, Kim Jong-un tomó medidas para reparar esos vínculos con Rusia y con China. Y como siempre en esto de la diplomacia, la retórica es clave. En un mensaje, por ejemplo, para el Día Nacional de Rusia, en junio, Kim Jong-un prometió tomar la mano de Putin y reforzar la cooperación estratégica, que esto suena bastante parecido a esa amistad sin límites que dijeron Rusia y China que tenían hace unos meses. Me parece que fue justo antes de la guerra en Ucrania. Si nos remontamos a cuándo fue la primera vez que se reunió Kim Jong-un con Vladimir Putin, no fue hace tanto, fue en 2019 en la ciudad rusa de Vladivostok. Pero es verdad que en los últimos años esa relación ha mejorado, relación Rusia-Corea del Norte. Rusia se ha unido a China para oponerse a nuevas sanciones contra Corea del Norte, bloquea la iniciativa liderada por Estados Unidos y divide además públicamente al Consejo de Seguridad de la ONU, por primera vez desde que se comenzó a castigar a Pyongyang en 2006. Y la señal más sorprendente de la profundización de esos vínculos se produjo no hace tanto, en julio, cuando el ministro de Defensa de Rusia visita la capital de Corea del Norte y recorre una exhibición de armas que incluye misiles balísticos prohibidos además por el norte. Más tarde se ve cómo se para junto a Kim Jong-un y saluda también a esos misiles mientras están pasando durante un desfile militar. Bueno, ya saben que todo esto es retórica, todo esto es lenguaje no verbal muy importante. Pero si nos fijamos en las cifras, en lo económico, la relación Rusia-Corea del Norte también es muy importante. El año pasado Rusia y Corea del Norte reiniciaron los viajes en tren por primera vez desde que se cortaron durante la pandemia del COVID. Y a modo simbólico, ese tren transportaba una carga inusualmente opulenta, 30 caballos de pura sangre.
Poco después, Rusia reanuda las exportaciones de petróleo a Corea del Norte y fueron los primeros envíos de este tipo reportados desde 2020, desde el COVID. La gran mayoría del comercio, además de Corea del Norte, pasa a través de China, pero Rusia también es un socio potencialmente importante para Corea, particularmente en lo que respecta al petróleo. Moscú ha negado haber violado las sanciones de la ONU, pero sí que es cierto que petroleros rusos han sido acusados de ayudar a evadir los límites de exportación de petróleo a Corea del Norte, y los supervisores de las sanciones dicen que los trabajadores permanecen en Rusia a pesar de su prohibición. Por lo tanto, hay relación entre Corea del Norte y Rusia, hay lazos económicos, y parece que en los últimos años, poco a poco, muy poquito a poco, la retórica y los hechos han hecho que cada vez Rusia y Corea del Norte se junten un poquito más. Y ahora parece que Rusia, en la necesidad de amigos que tiene, está mirando ya no solo a China, sino también a uno de sus vecinos, a Corea del Norte, para que también le ayude a algo muy importante, que desde China, aunque Estados Unidos tiene un poco la mosca detrás de la oreja, tampoco se ha comprobado a ciencia cierta que esté haciendo, lo que es que se le envíe armas a Rusia. Bueno, pues esto es precisamente de lo que va a hablar Vladimir Putin con Kim Jong-un en la reunión que próximamente, dicen algunos medios, que podrían discutir sobre la venta de armas a Rusia para esa guerra en Ucrania. Bueno, y hasta aquí